Evangelio de hoy. Domingo 20 de octubre del 2024. Revelación del Santo Evangelio según San Marcos. Se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ellos le respondieron: Concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo: No saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo he de beber, o recibir el bautismo con el que yo voy a ser bautizado? Ellos le respondieron: Podemos. Jesús les dijo: El cáliz que yo voy a beber lo beberán. Y el bautismo con el que yo voy a ser bautizado lo recibirán. Pero no me toca a mí conceder que se sienten a mi derecha o a mi izquierda. Eso es para quienes está reservado. Los otros 10, al oír esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús los llamó y les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones las dominan como si fueran sus dueños. Y sus jefes imponen su autoridad sobre ellas. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes debe hacerse servidor de todos. Y el que quiera ser el primero debe ser esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El Evangelio de Marcos nos presenta en este pasaje una de las enseñanzas más profundas y transformadoras de Jesús, en la que se nos revela la verdadera naturaleza del servicio y el liderazgo cristiano, a través del diálogo con Santiago y Juan, y la respuesta a la indignación de los otros discípulos. Jesús nos invita a reflexionar sobre lo que significa ser grande en el reino de Dios, que implica seguirle de cerca, y cómo la ambición humana se redirige hacia un servicio pleno y desinteresado. Este texto nos desafía a reconsiderar nuestras prioridades, nuestras motivaciones y nuestro papel en la comunidad de creyentes. La ambición de Santiago y Juan. El pasaje comienza con una petición sorprendente por parte de Santiago y Juan, quienes eran parte del círculo más cercano de discípulos de Jesús. Ellos se acercan a Jesús con una demanda que revela su deseo de tener un lugar privilegiado en el reino que ellos imaginaban que Jesús estaba por establecer. Concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Esta solicitud refleja una incomprensión profunda de la naturaleza del reino de Dios. Santiago y Juan estaban pensando en términos de poder, prestigio y autoridad terrenal, esperando un lugar de honor a la derecha e izquierda de un trono celestial. Es fácil criticar la ambición de estos discípulos, pero en realidad, su petición refleja una realidad muy humana. Todos nosotros, en algún momento, hemos deseado posiciones de honor, reconocimiento o poder. En nuestra sociedad, el éxito a menudo se mide en términos de estatus, influencia y autoridad. Santiago y Juan no eran diferentes de nosotros en ese sentido. Querían asegurarse un lugar destacado en el reino de Jesús, motivados quizás por el deseo de ser reconocidos y admirados. Lo que Jesús les responde es clave: no saben lo que piden. Con esta afirmación, Jesús deja claro que están entendiendo mal la naturaleza de su misión y del reino que Él está estableciendo. No es un reino basado en poder terrenal, ni en jerarquías humanas, sino en el servicio, el sacrificio y la entrega total por los demás. Jesús les invita a considerar lo que realmente implica seguirle: pueden beber el cáliz que yo he de beber,
¿O recibir el bautismo con el que yo voy a ser bautizado? El cáliz del sufrimiento y el bautismo del sacrificio. Cuando Jesús habla del cáliz y del bautismo, está aludiendo a su inminente sufrimiento y muerte en la cruz. Beber el cáliz es una imagen bíblica que a menudo simboliza aceptar el destino, especialmente en relación con el juicio o el sufrimiento. El bautismo, en este contexto, no se refiere simplemente al rito sacramental, sino a una inmersión total en la experiencia del sacrificio y la muerte. Jesús está diciendo a Santiago y Juan que para estar con Él en su gloria, primero deben estar dispuestos a participar en su sufrimiento. Los discípulos, sin comprender completamente, responden con confianza, podemos. Jesús, en su infinita paciencia, no los reprende, sino que confirma que sí. Ellos también beberán de ese cáliz y recibirán ese bautismo, haciendo referencia a los sufrimientos que tanto Santiago como Juan enfrentarían más adelante por seguir a Cristo. Sin embargo, aclara que el otorgar los lugares de honor en su reino no depende de él, sino del Padre. Esto nos lleva a reflexionar sobre el llamado al sacrificio en nuestra propia vida cristiana. A menudo, queremos las recompensas de seguir a Jesús. Pero ¿estamos dispuestos a aceptar también el sufrimiento que puede conllevar? El seguimiento de Cristo no es un camino fácil. Implica llevar nuestra cruz, aceptar dificultades y renunciar a nuestras comodidades y seguridades personales para servir a los demás y vivir plenamente el Evangelio. La indignación de los otros discípulos. El pasaje continúa describiendo la reacción de los otros 10 discípulos, quienes se indignan al escuchar la solicitud de Santiago y Juan. ¿Por qué se enojan? Es probable que ellos también compartieran las mismas ambiciones, deseando ocupar posiciones de honor junto a Jesús en su reino, y se sintieran frustrados por lo que percibían como un intento de adelantarse en la carrera por el poder. Este episodio revela que la lucha por el poder, la influencia y la prominencia no es solo un problema de Santiago y Juan, sino que es algo que afectaba a todos los discípulos, y que también nos afecta a nosotros. Jesús aprovecha esta ocasión para dar una enseñanza crucial sobre el verdadero liderazgo y el servicio en su reino. La lección del servicio. Jesús reúne a sus discípulos y les explica que el liderazgo en su reino es radicalmente diferente del liderazgo del mundo. En las naciones, los gobernantes y líderes dominan a los demás, imponiendo su autoridad y utilizando su poder para su propio beneficio. Pero en el reino de Dios no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser grande debe hacerse servidor de todos. Y el que quiera ser el primero debe ser esclavo de todos. Esta enseñanza desafía por completo nuestras concepciones humanas sobre el poder, la autoridad y el liderazgo. En el mundo, el liderazgo a menudo se asocia con tener poder, control y reconocimiento. Pero Jesús nos muestra un camino diferente. Uno en el que la grandeza no se mide por el estatus, sino por la disposición a servir. El ejemplo más claro de esto es el propio Jesús, quien vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Aquí, Jesús revela el propósito último de su misión, entregar su vida en la cruz por la salvación de la humanidad. Este acto supremo de servicio es el modelo para todos nosotros. En nuestra vida diaria, estamos llamados a imitar a Cristo en su servicio desinteresado.
ya sea en nuestra familia, en nuestro trabajo o en nuestra comunidad. Esto implica poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Ser humildes. Y estar dispuestos a sacrificar nuestra comodidad o reconocimiento por el bien de los demás. El Hijo del Hombre como modelo de servicio. Al final del pasaje, Jesús se presenta a sí mismo como el modelo supremo de servicio. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esta declaración encapsula el corazón del Evangelio. La misión de Jesús no fue buscar poder, sino entregarse completamente, incluso hasta la muerte, para salvar a la humanidad. La palabra rescatar tiene un significado profundo. En los tiempos bíblicos, un rescate era el precio que se pagaba para liberar a alguien de la esclavitud. Jesús vino a pagar ese precio por nosotros, liberándonos de la esclavitud del pecado y de la muerte. Su muerte en la cruz es el acto supremo de amor y servicio. Y es la fuente de nuestra salvación. El anhelo de poder en nuestra sociedad actual. En nuestro mundo contemporáneo, la búsqueda de poder, prestigio y reconocimiento sigue siendo una tentación constante. Vivimos en una cultura que valora la competencia y la conquista, donde el éxito a menudo se mide por la influencia que ejercemos sobre los demás. Al igual que Santiago y Juan, muchas personas aspiran a obtener posiciones de prestigio, ya sea en sus carreras, comunidades o incluso en su vida familiar. Sin embargo, el llamado de Jesús en este pasaje es a reevaluar nuestras prioridades. En lugar de buscar un lugar de poder, estamos invitados a abrazar una vida de humildad y servicio, donde el verdadero éxito no se mide por lo que logramos, sino por cómo servimos a los demás. Este mensaje es especialmente relevante para los líderes, tanto dentro como fuera de la iglesia. Jesús redefine el liderazgo como un servicio sacrificial, no como un medio para ejercer control o ganar influencia. En un mundo donde la autoridad a menudo se ejerce para beneficio personal, el ejemplo de Jesús nos llama a usar cualquier posición de liderazgo que tengamos como una oportunidad para servir y cuidar a aquellos que están bajo nuestra responsabilidad. Esta es una tarea desafiante, pero profundamente gratificante cuando se vive con autenticidad. El servicio como acto de amor. El servicio del que habla Jesús no es solo una obligación o una carga, sino una expresión de amor. Jesús no vino simplemente a cumplir una misión mecánicamente, sino a mostrar el amor del Padre a través de cada uno de sus actos de servicio, hasta el punto de entregar su propia vida. Este tipo de servicio va más allá de lo que podemos imaginar humanamente. Se trata de poner el bienestar de los demás antes que el propio, de estar dispuesto a sacrificar nuestras propias comodidades por el bien de los demás, en nuestras propias vidas. Este llamado al servicio como un acto de amor se puede manifestar de muchas maneras. Puede ser en gestos pequeños, como ayudar a un vecino en necesidad o consolar a alguien que está pasando por un momento difícil. O puede implicar decisiones más grandes, como dedicar tiempo y esfuerzo a causas que promuevan la justicia y la paz en el mundo. De cualquier manera, el servicio cristiano no es una tarea opcional, sino un reflejo directo del amor de Dios que hemos recibido y que estamos llamados a compartir. La resistencia al sacrificio. A menudo, resistimos el sacrificio porque tememos perder lo que tenemos o sufrir dolor y privaciones. Esta resistencia es natural.
ya que va en contra de nuestro instinto de autopreservación. Sin embargo, en este pasaje, Jesús nos enseña que el verdadero sacrificio es parte integral del camino cristiano. No podemos experimentar la gloria de su resurrección sin antes pasar por la cruz. Esto no significa que debemos buscar el sufrimiento por el simple hecho de sufrir, sino que debemos estar dispuestos a aceptar el sacrificio cuando se nos presenta en el servicio a los demás. El sacrificio cristiano, entonces, no es un acto vacío o autodestructivo, sino una oportunidad de crecimiento espiritual. A través del sacrificio, aprendemos a desapegarnos de las cosas temporales y superficiales, y a confiar más profundamente en la providencia de Dios. Al igual que Santiago y Juan, a menudo no comprendemos el alcance del sufrimiento que implica seguir a Cristo. Pero cuando lo enfrentamos con fe, descubrimos una fuente de fortaleza y gracia que nos sostiene. La respuesta de los otros discípulos y nuestra propia envidia. La indignación de los otros discípulos ante la petición de Santiago y Juan es comprensible. Al escuchar que estos dos discípulos buscaban un lugar de honor, los demás se sintieron agraviados. Esta reacción revela un problema común entre los seres humanos: la envidia y la competencia. Cuando vemos que otros buscan algo que deseamos para nosotros mismos, nuestra reacción instintiva es sentir celos o enojo. Esto puede suceder en nuestras propias comunidades, ya sea en el trabajo, en la familia o incluso dentro de la iglesia. El rescate de Jesús, un amor redentor. Finalmente, Jesús culmina esta enseñanza con una de las declaraciones más poderosas del Evangelio. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Aquí Jesús revela el propósito último de su misión: redimir a la humanidad mediante su sacrificio. La palabra rescate nos recuerda que estábamos esclavizados por el pecado y la muerte, y que solo el sacrificio de Jesús pudo liberarnos de esa esclavitud. Este rescate es un acto de amor incondicional. Un amor que va más allá de cualquier otro. Jesús no solo nos enseña cómo vivir, sino que también da su vida por nosotros. En nuestra reflexión personal, este acto debe inspirarnos a vivir con gratitud y a ser portadores de ese mismo amor redentor en nuestras relaciones con los demás. Si Cristo nos rescató a través de su servicio y sacrificio, ¿cómo podemos no estar dispuestos a hacer lo mismo por los demás? Este es el llamado final de este pasaje. Vivir como Jesús vivió, sirviendo con amor y sacrificio por el bien de muchos. Oremos. Señor Jesús, te agradecemos por tu ejemplo de servicio y sacrificio. Ayúdanos a seguirte no solo en los momentos de gloria, sino también en los momentos de sufrimiento y sacrificio. Danos un corazón dispuesto a servir a los demás, con humildad y generosidad. No busquemos el poder o el reconocimiento, sino que busquemos reflejar tu amor en nuestras acciones. Te pedimos por aquellos que tienen autoridad en nuestra sociedad, para que sigan tu ejemplo de liderazgo basado en el servicio, y no en la dominación. Amén.